Bienvenidos a esta entrevista académica. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a un distinguido líder en la Dirección de Recursos Físicos, el señor Jesús Eduardo Loaiza, quien se encuentra aquí en calidad de invitado especial. Pues como todos sabemos, es miembro activo de nuestro salón de clases, estudiante de séptimo semestre de la Administración Pública acá en la SAP. Estudia con nosotros de viernes a domingo y lo que no sabemos es que de lunes a viernes es el encargado de explorar los desafíos y las mejores prácticas en la gestión de recursos físicos en la institución educativa oficial El Hormiguero de la Secretaría de Educación Distrital de la ciudad de Santiago de Cali. El placer es mío, Juan Fernando. Estoy emocionado de formar parte de esta discusión y compartir mi experiencia con este campo tan importante. Estamos ansiosos por escuchar tus conocimientos y perspectivas, pero antes de sumergirnos en el tema, ¿podrías decirnos un poco más sobre tu trayectoria y experiencia en la gestión de recursos físicos? Por supuesto, llevo más de 2 años trabajando en gestión de recursos físicos en la institución educativa El Hormiguero. Llego a la entidad mediante un concurso de méritos y desde que llegué he tenido la oportunidad de enfrentar una variedad de desafíos, desde la adquisición de activos hasta la implementación de estrategias de mantenimiento y conservación. Mi equipo y yo hemos trabajado incansablemente para optimizar la gestión de bienes e inmuebles, siempre buscando la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de las normativas. Chucho, eso suena impresionante. En el transcurso de nuestra entrevista discutiremos los temas más relevantes relacionados con la gestión de recursos físicos en la institución educativa oficial del Hormiguero. Para empezar, hablemos de los desafíos más apremiantes que enfrenta el colegio a las entidades públicas en cuanto a la gestión de sus recursos físicos. ¿Cuáles consideras que son los desafíos más críticos en la actualidad, Chucho? Es un tema fundamental, Juan Fernando. Los desafíos varían de una entidad a otra, pero en términos generales, la eficiencia en el uso de los recursos, la seguridad de los activos, la gestión de riesgos son algunos de los principales retos que enfrentamos. Además, debemos garantizar la transparencia, de garantizar nuestras operaciones y cumplir con las regulaciones gubernamentales en constante evolución. Excelente, Chucho. Estos temas son de gran relevancia. Estamos ansiosos por profundizar en cada uno de ellos a lo largo de nuestra conversación. Gracias por brindarnos tu perspectiva inicial. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta. Vos que estuviste con nosotros la semana pasada en la clase y te diste cuenta que el profesor nos cogió a quemarropa. ¿Cuáles eran las clasificaciones de los bienes? Ahora vos que estás acá calmaditos, decinos cuáles son. Pues según el manual dice que con la creación de la Contaduría General de la Nación y con la expedición por parte de conformidad con el catálogo de cuentas del Plan General de Contabilidad Pública, se establecieron criterios para la clasificación de los bienes en los que se tiene que tener en cuenta varios aspectos tales como la naturaleza del bien, la procedencia, el uso o usos al cual se van a destinar el bien, las características de los elementos, el grupo contable al cual pertenecen, el rubro presupuestal al cual se programó la adquisición en el Plan Anual de Adquisiciones, la necesidad de satisfacer el costo histórico del activo, el valor de compra o incorporación, la vida útil de cada bien, el estado de conservación del bien, su durabilidad. Se van también a incorporar otros bienes muebles e inmuebles, si son bienes que se van a entregar en forma gratuita o ya la comunidad para satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas, entre otros aspectos. Los criterios anteriores definirán la clasificación del elemento para determinar si se deben ingresar como un elemento del grupo 15 de inventarios, del grupo 16 de propiedad, plantas y equipos, del grupo 17 de bienes de beneficio y uso público, el grupo 18 de bienes de los recursos naturales en el medio ambiente, del grupo 19 de otros activos cargos diferidos, del grupo 8315 de los bienes entregados a terceros o del grupo 9315 que son los bienes recibidos de terceros. Antes de iniciar, nos dijiste por el chat que teníamos que tener en cuenta elementos de consumo, que si eran inferiores a medio salario mínimo. Háblanos de eso, Chucho. La Contaduría General de la Nación ha definido que los elementos o materiales de consumo son aquellos que cumplen con las siguientes características. Primero, son aquellos bienes fungibles que se extinguen o fenecen en el primer uso que se hace de ellos. El segundo, tienen poca durabilidad, tan solo días o meses. Tercero, cuando al agregarlos o aplicarlos a otros desaparecen como unidad independiente o como materia autónoma y entran a constituir o integrar otros bienes muebles o inmuebles. Como cuarto, su costo, que es inferior a medio salario mínimo mensual vigente, su vida útil probable es inferior a 1 año, el tratamiento de los bienes con costo inferior a medio salario mínimo legales mensuales vigente. Los procedimientos contables establecen bienes de medio salario mínimo mensual legal vigente, los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo legal vigente
pueden registrarse como activo o como gasto. Como el municipio adquiere muchos bienes del grupo 1910 de materiales y suministros, como los repuestos, los elementos de lencería, la loza, la cristalería, artículos de escritorio, las cosedoras, sacaganchos, perforadoras, teclados, uniformes de identificación institucional, teléfonos, calculadoras y muchos artículos más que tienen un costo en el mercado inferior a medio salario mínimo legal mensual vigente, la Contraloría General de la Nación para el registro de estos bienes establece el siguiente procedimiento en un numeral del Plan General de Contabilidad Pública y la circular 067 del 2006. ¿Qué nos dice la circular? Consagra los bienes que ingresen al almacén por su valor de adquisición es menos de medio salario mínimo legal vigente, contablemente salen al gasto, pero que administrativamente deben tener un control por parte del área de almacén e inventarios. Igual procedimiento puede adaptarse con relación en los bienes adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma. Esto nos indica que estos bienes no requieren de una ficha individual de activo u hoja de vida. No es necesario ponerles una plaqueta, o de hacerlo deben ser placas diferentes a las de los bienes de propiedad, planta y equipos. Devolutivos, porque esos se llevan contablemente al gasto, por lo cual se debería llevar el registro de estos bienes y controlarlos registrándolos en el SAP. Digamos que es un medio de control que se tiene allí. Se cargan individualmente, uno por uno, por el valor histórico de adquisición o en los inventarios, y a la cédula del funcionario que recibió para su uso la administración y custodia. O sea, cada funcionario que recibe algo se le carga con ese número de cédula. Cuando un servidor público sea ubicado en otra dependencia o se retire de la entidad, devolverá estos bienes al jefe inmediato o a quien él designe o los devuelve al almacén. En caso de que un bien de consumo controlado se le extravíe a un funcionario, este debe informar el hecho por escrito al líder administrativo y deberá reponerlo por otro de similares o mejores condiciones. Si no informa y el administrativo se entera de la pérdida, le requerirá por escrito para que lo reponga por otro similar. Si pasados 5 días el funcionario que lo requiere se requiere mediante un derecho de petición, del cual enviará copia a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Al funcionario no se les pedirá el paz y salvo hasta tanto no reponga los bienes, bien sea de consumo controlado o devolutivo que se le haya extraviado. Hablamos de mantenimiento y mejoramiento. El mantenimiento correctivo de los bienes muebles depende de la comparación entre el costo del mantenimiento y el valor de adquisición del bien nuevo. Si el valor del mantenimiento excede o iguala su valor de la adquisición, no se llevará a cabo el mantenimiento requerido. Hay que tener un cuidado muy especial en la clasificación de los bienes o elementos que se compren con destino al mantenimiento de bienes, por cuanto estos elementos, no interesando cuánto cuesten, debe llevarse al gasto por corresponder a elementos que previamente se planearon comprar en el plan anual de adquisiciones, por el rubro de funcionamiento, gastos de mantenimiento de bienes muebles, que por tratarse de un gasto destinado únicamente y exclusivamente para el mantenimiento de bienes muebles o estos elementos, independientemente de su valor individual, deben ingresarse al almacén y luego entregarlos para el uso como material y suministros que contablemente se deben registrar en el gasto por mantenimiento de bienes muebles, como sucede por ejemplo con los repuestos de los vehículos y los materiales y materias primas para el mantenimiento de las construcciones y edificaciones. Cosa contraria sucede con los elementos que se programan en el plan anual de adquisiciones, comprar por el rubro de inversión para mejoramiento de bienes muebles, cuya inversión busca mejorar la capacidad administrativa, operativa y el funcionamiento de bien a mejorar, que entre otros aspectos es que con esa inversión se puede aumentar la vida útil del activo o su valor comercial. Por estas razones, al ingresar estos elementos al almacén y luego entregarlos para incorporarlos entre otros bienes, estos deben registrarse como una mejora o adición que debe sumarse al costo histórico del bien para tenerse en cuenta en las futuras depreciaciones. Estas inversiones no se llevan al gasto, sino que por el contrario se registran como mejoras o adiciones y por lo tanto incrementan el valor histórico de los activos que la reciben y como consecuencia un mayor valor de los activos y el patrimonio de la institución, como sucede por ejemplo con las inversiones para repotenciar un equipo de cómputo o las mejoras en diferentes redes que se incorporan en un bien inmueble. Todas las actividades de mantenimiento o mejoramiento de bienes deben ser realizados con los elementos de seguridad industrial, certificado de capacitación en protección contra caídas, acorde con la normatividad vigente. Ve, Chucho, cuando hablamos de intangibles, ¿nos referimos exclusivamente a software o a algo más? Bueno, los intangibles son aquellos bienes inmateriales o sin apariencia física
que pueden identificarse, controlarse y cuya identificación o explotación pueden obtenerse beneficios económicos futuros o un potencial de servicios y su medición monetaria sea confiable. Un activo intangible produce beneficios económicos futuros para la entidad contable pública, cuando está en la capacidad de generar ingresos o cuando el potencial de servicios que posee genera una reducción de costos. Tratamiento de software, por ejemplo, un activo intangible es controlable siempre que la entidad contable pública tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que preceden de los recursos que se derivan del mismo bien, y además puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios, y su medición monetaria es confiable y que exista evidencia de transformaciones para que ese activo u otros similares o la estimación del valor. Hablemos, por ejemplo, de los software. Cuando hablamos del software, el conjunto de instrucciones lógicas que permiten operar un equipo comprende todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers que hacen posible que el usuario pueda trabajar con una máquina. Hablemos de los computadores, por ejemplo. Todos los componentes lógicos de un sistema informático que incluyen tanto las aplicaciones, o sea, los programas que tenemos en los computadores, en los equipos, como a los datos sobre los cuales operan. Es también el conjunto de programas de computador utilizados para el control y traducción de lenguajes, clasificación y manejo de datos con propósito general o específico, almacenados y distribuidos en cualquier medio físico. El software permite que la clasificación, el procesamiento y el almacenamiento de datos, aplicaciones computacionales de control y gestión para garantizar la integridad de los datos. Incluye los medios de informática que permiten la distribución y transparencia de los mismos. Dentro de ese grupo se incluye sistemas operacionales, compiladores, ensambladores, interpretadores de programación, por ejemplo, programas de utilidad, paquetes de uso general específico, lenguaje de control de trabajo, programas para correo electrónico. Aquí hablamos, por ejemplo, del Internet como un sistema de comunicación entre redes, o el intranet que tiene la alcaldía como implementación de la tecnología en Word y en la web para la operación de las redes internas en la organización, aprovechando la tecnología de Internet que aplicamos. Paquetes de procesamiento de palabras, hojas electrónicas, administradores de base de datos, diccionarios de datos, generadores de reportes, paquetes especializados de software, programas de procesamiento que ayudan a la producción, a la depuración, todo lo que es el mantenimiento y ejecución de aplicaciones, programas desarrollados por los usuarios en cualquier lenguaje con el fin de todo lo que tenga que ver con este tipo. La asesoría de informática y telemática, o sea, de la Secretaría de las TIC, para implementar entonces mecanismos para presentar el inventario de hardware y de software actualizado y valorizado, el plan informático y de contingencia especificado en las aplicaciones para computador en producción, procesos de desarrollo, implementación y migración de una plataforma a otra, junto con el diagrama modular que indique la relación y la distribución entre los distintos sistemas de información. Ahí también tenemos, por ejemplo, los elementos que representan las licencias, las patentes o software. Deben permanecer en la oficina de telemática del municipio a cargo del jefe de esa dependencia, con el fin de que se garantice su conservación, su uso y el cuidado del inventario. Todo eso está a cargo de ellos, de esa área, hasta que no puedan seguir prestando un beneficio para el municipio, ya cuando son obsoletos, por ejemplo. Tenemos también las licencias. Es un contrato por el cual la empresa productora o la propietaria del software o del producto le concede a un tercero el permiso de uso limitado de determinado desarrollo que se manda a implementar. Son sus propios derechos de propiedad, en cambio de una forma de pago o alguna forma o cantidad a considerarse, como una especie de canje que se maneje allí. El derecho de uso de una versión específica de un producto también lo podemos aplicar allí. El derecho que adquiere una empresa para explotar un invento, una marca o una tecnología determinada. Cuando ya estén en desuso, el responsable de la oficina de informática lo que hace es emitir un informe escrito para un destino final con el concepto técnico. Lo que hacen es dar un concepto técnico de telemática para que el comité administrador de los bienes inmuebles de la alcaldía los incluya en un proceso de baja por inservibles, ya cuando son obsoletos, por ejemplo. Este análisis e informe se debe realizar por lo menos una vez al año, con corte a junio 30 de cada uno de las vigencias. Respecto a los medios magnéticos, el destino final será entregarlos a las empresas que estén autorizadas para darle destino final
como residuos electrónicos peligrosos y contaminantes, lo que se maneja ahora en el SGIRS, por ejemplo. Se hará entrega mediante un acta, la que conste en que cada uno de los elementos entregados para la destrucción, y la empresa que lo recibe debe pedirle al municipio un certificado de uso final, ya para cuando esos equipos ya no se van a usar más, esos software no se van a usar más. Respecto a la licencia y los software, las mismas de conformidad con el concepto emitido por el asesor de la Secretaría de Informática y Telemática del municipio de Santiago de Cali, mediante Orfeo, que es el aplicativo que nosotros tenemos, ¿sí? Deberá partir de esa fecha para cargarlas al NIT del municipio, que ponen a cargo del municipio de Santiago de Cali. A pesar de esto, serán registrados en una cuenta de control a cargo del asesor de informática o telemática o quien éste designe en la cuenta de control creada para este fin, con el fin de que se realice un control y seguimiento del cual deberá ser dado a conocer desde dicha oficina a la Subdirección de Recursos Físicos y de Bienes Inmuebles. Para la creación de datos maestros, el tema de la licencia y software se debe generar desde la oficina de informática igualmente, una ofimática estándar para una creación que manejan ellos allá. Se recomienda que estos datos maestros mínimamente contengan el fabricante, el tipo de licencia o software, si es alquiler, fecha de expiración, si aplica el año de adquisición también. Los intangibles que adquiere el municipio, que adquiere la alcaldía, los desarrollos y los formados. Para efectos del procedimiento de los activos intangibles son tres clases: adquiridos, desarrollados y formados, esas tres. Entonces, ¿cuáles son los activos intangibles adquiridos? ¿Cuáles son los adquiridos? Son aquellos que obtiene la entidad contable pública de un tercero, de otra entidad contable pública o de una entidad privada, porque lo necesita para poder desarrollar su cometido estatal. Tenemos los activos intangibles, los desarrollados. Son aquellos que genera internamente la entidad contable pública y que cumple con los criterios de reconocimiento. Para esta clase de activos deben identificarse las fases de investigación y desarrollo. La primera fase comprende todo lo que es el estudio original y la planificación que realiza la entidad contable pública con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico o un plano o diseño particular para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o sustancialmente mejorados antes del comienzo de su producción o utilización comercial. Tenemos los activos e intangibles formados, que es el tercer grupo. Esos son aquellos que se han obtenido y que los ha consolidado la entidad contable pública a través del tiempo a partir de su reconocimiento, que le genera ventajas comparativas frente a otras entidades, sean esas públicas o privadas. Tenemos también el tratamiento contable de los intangibles. Digamos que la Contaduría General de la Nación, en sus procedimientos y en la doctrina contable pública, ha establecido que los intangibles, dependiendo de su uso y costo, debe darse un tratamiento como si fueran consumo y por eso se llevan al gasto, o como un activo devolutivo, como se describe a continuación. Del reconocimiento como gasto. En el evento en que un intangible no pueda identificarse, controlarse y que no genere beneficios económicos y futuro y su mediación monetaria no sea confiable, las erogaciones necesarias para su adquisición se reconocen como un gasto. Cuando hablamos del reconocimiento del intangible como un activo, los desembolsos incurridos en la fase de desarrollo serán tratados como costo del activo intangible, siempre que cumpla con las condiciones para su reconocimiento. La adquisición de activos intangibles se registra en la subcuenta correspondiente a intangibles, ya un tema contable, y se acredita a la subcuenta que le corresponde para hacer el cruce. La adquisición de bienes y servicios nacionales o adquisición de bienes y servicios en el exterior, por ejemplo, según el tipo de operación. Cuando el municipio determine que un activo intangible formado satisfaga requerimientos para su reconocimiento, dicho activo podrá ser incorporado en el balance general. En este caso, se procederá a debitar la subcuenta a la que esté afectando, la subcuenta respectiva de la cuenta de intangibles, y se acredita la subcuenta de superávit por formación de intangibles.
Ve, Chucho, hablemos de la vida útil y la amortización de ellos. En cuanto a la vida útil de los activos intangibles, digamos que puede ser indefinida o finita. O sea, es indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo que se espera que el activo genere beneficios económicos futuros. Al contrario, la vida útil del activo, cuando digamos que cuando el periodo de la entidad contable pública reciba los beneficios económicos o un potencial de servicios. Esto de conformidad con el concepto técnico que deberá rendir la asesoría de informática y telemática del municipio anualmente. Es un informe que cada año ellos rinden. Amortización de los activos, o sea, ¿cómo se amortizan esos activos intangibles? Los activos intangibles con vidas útiles finitas se amortizan durante el lapso durante el cual la entidad contable pública espera percibir beneficios económicos o el potencial de servicios. O sea, ¿en cuánto tiempo más o menos creemos que eso nos va a durar? En tanto a los activos intangibles con vidas útiles indefinidas, esos no se amortizan. Bueno, Chucho, te quiero agradecer por ese tiempo, por haberte prestado a esta entrevista y te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes también. No, Juan Fernando, la verdad es con mucho gusto. Igual pues hacemos parte del mismo grupo de trabajo y la idea es que pues esto nos aporte a nosotros y les aporte al resto del salón. Gracias a ustedes también.